Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias por la oportunidad que me brindas de predicar tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú seas edificándonos, enseñándonos y que todos podamos ser confrontados, Señor, enseñados y que podamos poner en práctica tus mandamientos. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Conocí a alguien que era de mi familia, al cual amé con todas mis fuerzas, muy trabajador. Se levantaba todos los días a las 4 de la mañana. A las 5:30 de la mañana, cuando el sol estaba alumbrando, él ya estaba en el tajo de café, trabajando. Trabajaba todo el día. Cuentan quienes trabajaron con él que no tardaba más de 10 minutos almorzando. Llegaba a almorzar y estaba pendiente, y salía a trabajar otra vez. Hasta que ya el sol no le dejara trabajar más en la noche. 6, 6:30 y seguía, y así todos los días de su vida. Muy trabajador, pero muy tacaño. Cuentan quienes estaban con él que la esposa le decía, claro, como ella tenía que hacer la comida para los trabajadores, dueño de finca, dueño de carros, dueño de cosas, en teoría bien económicamente. La esposa le decía, oiga, mi amor, cómpreme una olla a presión para poder hacer los frijoles. Y él decía, ¿para qué? Si bastante leña hay aquí en la finca, eso no se necesita. La esposa le decía, oye, mi amor, cómprame una mesita de plancha para poderle planchar la ropa bien. Y él decía, ¿para qué? Si para eso está la cama. Ponga la camisa en la cama y verá que ahí le sale todo. Y toda su vida estuvo llena de tacañería. La familia dice que todos los que crecieron y vivieron en ese momento, el que más manejó dinero fue él. Y todos los en su alrededor tuvieron casita, tuvieron carro, tuvieron cosas, y el pobre señor murió en una casita, ¿usted me entiende la expresión, a obra negra? El piso rústico y las paredes en ladrillo visibles. Y cuando estábamos en el funeral de él, se comentaba de eso. Y las personas decían, bueno, pero ¿de qué le sirvió afanarse tanto? ¿De qué le sirvió trabajar tanto? ¿De qué le sirvió acaparar tanto si al final se cumplió lo que dijo el versículo 24? Que hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Eso sucede porque no entendemos lo que la Biblia dice acerca de las propiedades, de las posesiones. Y es que realmente nada nos pertenece. Muchas veces yo digo mi dinero, mi casa, mi trabajo, mis bienes. Sin embargo, todo proviene de Dios. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Salmos 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nada es de nosotros. Si fuera nuestro lo podríamos llevar, pero por plata que tenga, cuando usted y yo muramos, la ropita ahí más o menos, ni siquiera la más nueva, porque no vamos a perder plata en eso, ¿cierto? Nada es nuestro. Nosotros somos administradores. Administramos lo que Dios nos da. Nosotros no somos propietarios, el propietario es el Señor. Cuando entendemos eso, entendemos que nuestra responsabilidad es poder administrar correctamente lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Administrar nuestra vida, cuidar nuestra salud, cuidar nuestra integridad física, pero también cuidar las personas que Dios tiene a nuestro alrededor, las personas que Dios pone a nuestro alrededor.
cuidar los recursos, cuidar nuestro tiempo. Somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Y en medio de todas las áreas que Dios nos permite administrar, el Señor nos pone a administrar sus recursos, es decir, lo que Él nos da a nosotros. Y en una de las principales áreas en las cuales el Señor le agrada que usted y yo administremos correctamente nuestros recursos es en la obra social. Que nosotros podamos ayudar a las personas, que nosotros podamos contribuir al bienestar de alguien. No porque ayudar nos haga salvos. La salvación no tiene nada que ver con eso. Hay gente que cree que sus buenas obras lo salvan. Alguien decía, no, es que yo soy buena persona, yo no necesito del evangelio. Yo me porto bien, para mí no es necesario. Pero el evangelio, la palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos, sin excepción, necesitamos un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, teniendo claro que nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos, la salvación nos la dio Jesucristo. Sin embargo, nuestras buenas obras hablan de la salvación que Dios nos ha dado. No hacemos buenas obras para ser salvos. Porque somos salvos, hacemos buenas obras. En el texto que acabamos de leer, se resume este principio, que no es solamente un concepto, la fe que usted y yo practicamos no es solamente una idea abstracta, debe verse en nuestra cotidianidad. La fe que usted y yo practicamos debe notarse. Porque el Señor nos ha bendecido. ¿A cuántos el Señor ha bendecido? Y nos ha bendecido en sobremanera. Es una verdad innegable. Que a veces estemos escasos es otra cosa. Pero la bendición de Dios siempre ha estado con nosotros. Y yo hablo con varios de los hermanos que vienen de diferentes países y dicen, hermano, aquí lo que yo tengo aquí en mi país de origen nunca me lo hubiese soñado tener. Así que el Señor sí bendice. El Señor sí nos ha puesto en lugar de bendición. Que a veces nos quejamos porque somos seres humanos, ¿cierto? Y porque se nos olvida cuán bueno es nuestro Dios, es diferente. Pero el primer principio es reconocer que Dios sí bendice. Pero el Señor no nos bendice solamente para que nosotros acaparemos toda la bendición para nosotros. El Señor nos bendice para que usted y yo bendigamos, para que usted y yo seamos de bendición. Hay gente que le gusta jugar al yoyo. ¿Usted sabe cuál es el yoyo? Todo yo. Otro le llama la ley del embudo. ¿Cómo es? El asadón. ¿Cómo es el asadón? Solo para acá. O la ley del embudo. Lo ancho para mí, lo angosto para ti. Pero el Señor en la enseñanza bíblica nunca es en acaparar. La Biblia ni es capitalista ni es socialista. La Biblia es teocéntrica, es decir, todo es de Dios. Y nosotros debemos recibir esa bendición y poder ayudar al necesitado. Por eso en la iglesia del Señor tenemos el servicio de obra social y se están haciendo algunas actividades que de pronto no son muy notorias en la iglesia, pero se están realizando. Porque desde el Antiguo Testamento Dios ordenó cuidar del necesitado. Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. La traducción lenguaje actual dice: al Señor presta el que le da al pobre, y el Señor paga todas sus deudas. Eso dice la traducción lenguaje actual. Y a veces nosotros creemos que si damos algo estamos perdiendo, amarrados. Me hizo reír un día un hermano que dijo: más amarrado que maleta de desplazado. ¿Usted imagine cómo tiene eso?
A veces nosotros, no, estuvo malo el chiste, ¿cierto? A veces nosotros creemos que ayudar a alguien estamos quitando cosas, estamos perdiendo, pero el Señor al contrario dice, me está prestando a mí. Y el Señor paga y con intereses. Es decir, cuando usted y yo somos generosos, Dios se compromete a bendecir esa generosidad. Dios se compromete en regresar lo que usted y yo damos al Señor o damos a las personas. Esta semana leía a un hermano que dijo, o escuchaba a un hermano que decía, contaba el versículo, echa tu pan sobre las aguas que después de muchos días lo hallarás. Y él decía, ¿qué pasa cuando usted mete un pan al agua? Se hincha. Así que si usted da el pan, el Señor se lo regresa pesadito, grandecito. Porque el que le presta o el que le da al pobre, a Jehová presta. En la ley mosaica, en Deuteronomio, también el Señor le dijo a Israel, siempre debes abrir tu mano al pobre. Y en el ayuno hablábamos de Isaías 58. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Poder darle al necesitado. Así que el Señor siempre nos habla acerca de poder dar, de poder contribuir. En últimas, porque nada es nuestro, porque es del Señor y Él dice, mía es la tierra y su plenitud. Y de eso mismo que es mío sería bueno que compartieran con los necesitados. Sin embargo, debemos tener cuidado de no pensar que eso es lo que nos hace aceptos delante de Dios. La carta a Santiago, o la carta de Santiago, que fue la que leímos hace un momento, ha sido titulada la carta del Evangelio práctico, la que la hermana leyó al principio del servicio. Son solo 5 capítulos. Si usted puede, léalo en su casa. Es donde el apóstol Santiago o Jacobo, como se conoce en los evangelios, que era hermano de Jesús, enseña que la fe no se puede quedar solamente en palabras. Tiene que hacerse visible en la vida cristiana. Tiene que hacerse visible en lo que hacemos todo el tiempo. Porque si no, la fe es muerta. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Vea la pregunta que hace y vea el ejemplo que pone. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos. Es decir, llega un hermano con necesidad de abrigo, con necesidad de comida, y usted le dice, hermanito, Dios lo bendiga, que el Señor le llene la barriga, hermano, un abrazo, voy a estar orando por usted. Pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe que no se ve. Si las demás personas no pueden notar la fe que usted tiene, probablemente esa fe está muerta. Las obras no nos salvan. Hemos sido salvos por la gracia de nuestro Dios. Sin embargo, nuestras obras dan fe de nuestra salvación. Y como decía hace un momento, las buenas obras no nos salvan, pero un salvo hace buenas obras. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio ¿de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, la salvación viene de parte de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, la salvación viene de parte de Dios. Pero el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos mediante la fe, pero esa salvación nos creó para hacer buenas obras.
Qué bueno, hermano, que usted y yo pudiésemos tener en nuestra vida una práctica de generosidad, de que seamos generosos, de que podamos ayudar, de que podamos dar, de que podamos bendecir así como hemos sido bendecidos. Sin embargo, la generosidad debe ir acompañada de buena administración. Debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y yo no puedo dar más de lo que Dios me dio a mí. La iglesia en Jerusalén era una iglesia muy generosa. Usted lee en Hechos de los Apóstoles y ellos vendían sus casas, los llevaban y tenían como una cocina común y todo el mundo cocinaba y daban. Ellos tenían la idea de que el regreso de Jesucristo iba a ser inminente y mejor dicho, se emocionaron. Hicieron algo que Jesús nunca les mandó a hacer. Vendían sus cosas y las llevaban a la iglesia. Decían, hermano, aquí está todo, y lo daban todo y lo daban todo. Pero cuando usted solamente saca y saca, en algún momento se agota. Y resultó que la iglesia en Jerusalén vendió todo lo que tenía. Llegó persecución y llegó una hambruna. Se juntaron esas tres cosas. Y la iglesia en Jerusalén quedó pasando, pero una hambruna tremenda. Usted lee en las cartas de Romanos, de Corintios, de Efesios, que Pablo iba por todas las ciudades diferentes a Jerusalén diciendo, oiga, hagámosle una colecta a los hermanos en Jerusalén. E iba colectando y les llevaba a los hermanos. Porque debemos ser sabios al momento de dar. Yo no puedo dar más de lo que el Señor me ha dado a mí. No puedo caer en el error de confundir generosidad con irresponsabilidad. Yo debo ser sabio. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 8:12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Dios nunca exige que usted y yo demos de lo que Él no nos ha dado. Hay personas que han caído en ruina porque no han sido responsables con lo que Dios les ha dado. Hermano, es que yo necesito que usted por favor me sirva de fiador aquí, hermano, es que tengo una necesidad muy grande. Y el hermano, claro, hermano, y va y firma ya de fiador. Y luego termina pagando. Yo le digo a los hermanos, hermano, séale fiador de alguien que si esa persona no puede pagar, usted se sienta contento de pagarle la deuda. De pronto a un familiar, ¿cierto? Pero hay gente que lo ponen de fiador. No cumple la otra persona y se pone bravo porque no cumple. No, si usted mismo firmó, usted mismo tiene que responder. Con la misma alegría que hizo, aleluya. Con esa misma alegría. Porque debemos ser responsables. Hay personas que vienen en necesidad de alguien y endeudan su tarjeta de crédito. Hermano, no importa, métala ahí con toda, hágale. Pero resulta que la tarjeta de crédito no es plata que yo tengo. Dice que debemos lo que uno tiene, no según lo que no tiene. En otras palabras, decía mi abuelita, hasta donde llovió, hizo barro. Deuteronomio 16:17 dice, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. A veces la generosidad mal entendida puede comprometer el bienestar de la familia. Hermano, es que veo una necesidad tan grande y yo le di todo y ahora no tengo cómo responderle a mi familia, no tengo ni para el transporte, no, tampoco. El Señor dice, conforme a lo que Jehová tu Dios te hubiere dado. Hay personas que le ponen una cuota al Señor. Dicen, no, yo voy a ofrendar siempre esto, yo voy a diezmar esto, yo voy a dar esto, pero eso no es bíblico. Lo bíblico dice, según como haya prosperado. Si Dios lo prosperó bastante, usted no puede seguir dando la misma ofrenda de siempre. Y si Dios lo prosperó poquito, entre comillas, pues usted tampoco se va. Es decir, según lo que el Señor
haya prosperado. ¿Qué espera entonces el Señor de nosotros? Que seamos fieles. Que seamos fieles en lo que Él puso en nuestras manos. Porque cuando aprendemos a administrar las bendiciones de Dios, nos damos cuenta que la bendición, ser generoso, nunca empobrece. Cuando uno tiene organizado su presupuesto, en su presupuesto debe sacar un espacio que diga: esto es para hacer de bendición a alguien. Esto es para ayudar a alguien. No sé a quién el Señor me va a mostrar, pero aquí lo tengo. Cuando usted vaya al Costco y compre esas cosas así grandotas, diga: oiga, esto se lo puedo compartir a alguien. Y el Señor le prestará, le mostrará a quién. Aquí en la iglesia del Señor, aquí en la iglesia en London, se recogen canastas. Y los hermanos, la iglesia es muy dispuesta. Y la hermana Mónica no me deja mentir que siempre hay alguien en necesidad. Hermano, se recogió la canasta, ¿y qué vamos a hacer? Uy, hermano, si viera que me enteré de esto. Claro, no, sería un abuso. Hermano, venga, pase aquí adelante que se le va a dar un... No, tampoco. Pero a las personas que lo han recibido, ha llegado en el momento oportuno. Así que el Señor, como parte del cuerpo de Cristo, nosotros, miembros los unos de los otros, debemos saber que siempre habrá alguien a quien bendecir. Y debemos poder aprender a administrar correctamente y a ser generosos. El mundo nos enseña que la seguridad está en acumular. Hay gente que dice: no, yo me siento tranquilo porque tengo esta propiedad aquí, lo otro, tengo ahorrado tanto, pero esa no es seguridad. Si usted y yo lo tenemos, gloria a Dios, porque se nota que hemos sido buenos administradores, que hemos organizado las cosas bien. Pero esa no es nuestra seguridad. Nuestra riqueza o nuestra confianza no está puesta en las riquezas. Ahí es lo que dice la palabra de Dios, que raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí mismo, sino en poner la confianza en que eso es lo que me sostiene a mí. Un misionero nos contaba que el Señor le permitió ir de misionero a Honduras, me parece. Mi esposa ya no me deja, creo que sí es Honduras. Y le dieron, claro, salió de Colombia y lo invitaron a predicar por varias iglesias. Y le daban la ofrenda, y le daban la ofrenda, y le daban la ofrenda, y recogió un buen dinero. ¿Qué hizo él? Pues guardó todo en la cuenta de ahorros. Abrió su cuenta en Honduras y envió el dinero para Honduras. Y él decía, él me enseñaba, y Dios ese día me enseñó. Porque yo llegué confiado a Honduras, creyendo que iba a comprar todo porque tenía dinero. Pero resulta que llegué a Honduras, fui al banco y me dijeron que tenía un problema en la tarjeta y no podía sacar dinero hasta después de 15 días. Inclusive teniendo plata, no podía solucionar. ¿Qué le tocó a él decir? Señor, perdóneme. Yo estaba poniendo mi confianza en lo que tenía en la tarjeta, pero resulta que mi confianza tiene que estar en ti. Nosotros como cristianos ponemos la confianza en nuestro Dios. Si el Señor nos permite atesorar bastante, qué bendición, me comparte. Pero mientras tanto, nuestra confianza no puede estar en eso, tiene que estar en el Dios que nos proveyó de todo eso. Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Un hermano un día era muy generoso con alguien, y era muy generoso, y en la iglesia siempre era generoso, un hermano con dinero. Y un día le preguntaron: hermano, ¿y usted por qué está así con las personas? En Colombia, cuando una persona es como demasiado buena gente, le dicen: usted es muy madre. ¿Usted por qué es así? Dijo: porque es que yo tengo hijos y tengo nietos, y yo no sé dónde la vida los va a llevar a ellos, y yo no siempre voy a estar, y yo estoy sembrando para que en algún momento, si ellos necesitan ayuda, ellos la puedan recibir. Porque el que saciare también será saciado. No es una invitación para dar esperando hacerme rico. Es una promesa de que Dios honra
al que administra y al que es generoso. Jesús dijo en San Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Usted recuerde, algunos hermanos estuvieron en el campo alguna vez, cómo se hacen en los, ¿cómo se llaman los, donde ponen los costales? Una medida buena es una medida llena. Apretada es que luego ponían con algo y le pegaban encima hasta que bajara y bajara y bajara más. Remecida es que mueven el costal para que siga cayendo en otras partes. Y rebosando es hasta arriba, hasta que desborde. El Señor dice, dad y se os dará. Pero no será una medida cualquiera, será una medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El Señor siempre nos llama a poder dar sabiendo que podemos recibir. Pablo también nos recordó las palabras de Jesús. Hechos 20:35, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y no es el versículo del boxeador. Más bienaventurado dar que recibir. Nosotros, hermanos, vivimos bajo una lógica diferente a la del mundo. El mundo dice, no, guarda, atesore, tenga. Uno no sabe, de pronto viene otra pandemia. Claro, hay que organizarse. Pero el Señor nos dice, sea generoso, comparta. Mientras el mundo confía en lo que tiene reservado, el creyente confía en el proveedor, el que lo da todo, el que es suficiente, el que nos da sobreabundante. Y yo prefiero confiar en el Señor que confiar en lo que yo pueda hacer. Yo prefiero tener mi confianza en el Señor que tiene todas las posibilidades que confiar en lo que yo pueda llegar a alcanzar. Este es un pequeño consejo de la palabra de Dios, mi hermano, para que cada día que usted y yo recibamos la bendición de Dios, tengamos claro, esto no es mío, esto Dios me lo dio a administrar. No lo puedo tratar como a una propiedad, debo administrarlo correctamente. Si viera que el Señor a mí me dio una lección tan bonita hace poco y se la quiero compartir. Recién compré el carro, el que Dios me está permitiendo pagar. Empezamos a viajar, que a Ottawa, que a Montreal, que a tal sitio, y yo empiezo a verle los kilómetros al carro. Ay, Dios mío. Y llevando a los jóvenes a tal sitio. Y ay, Señor, se me va a desbaratar el carro. Y entonces empecé a mirar, no me va a tocar empezar a rentar por Enterprise, porque imagine, voy a acabar el carro yo llevando gente a los eventos. No voy a tocar en Enterprise. Y vino el pastor Luis Miguel Marín. ¿Recuerdan cuando vino a enseñarnos a las familias? E íbamos en el carro y me dice, vea, hermano William, yo he desgastado más de 4 carros en el Señor. Les meto 500,000, 600,000 dólares y se les acá, ese 600,000 kilómetros, se les funde el motor y compro otro. Y 300, 400, 500,000 kilómetros se les funde el motor y compro otro. Pero yo al final me puse a pensar, me decía él, ¿quién es el que a mí me da para poderlo comprar? Si el Señor me lo dio para trabajarlo en la obra, ¿por qué no lo voy a desgastar en la obra? Y yo por dentro, amén, amén. Pero me quedó sonando. Y cuando me puse a orar le dije, Señor, de pronto yo estaba tomando potestad sobre algo que no es mío. De pronto yo estaba poniéndome como dueño de algo que no me pertenece. Así lo hubiese pagado todo, porque todo se debe al banco. Pero ni siquiera es mío, ni siquiera es del banco, es del Señor.
Y cuando uno ve su vida de esa manera, dice, para el Señor lo que Él me pida. Para el Señor todo, porque yo dependo de Él. Él me da todo a mí. ¿Cómo yo no le voy a entregar a Él? Cuando el Señor nos bendice de tal manera, nosotros cumplimos lo que el Señor nos ha enseñado en Santiago, que la fe sin obras es muerta. La fe no solamente es para escucharla, aunque empieza por el oír. Nuestra fe también se ve en las personas de nuestro alrededor. Personas generosas que amamos a Dios, que ofrendamos con alegría, que somos generosos con el necesitado, sabiendo que el Señor no se queda con nada, que Él nos bendice abundantemente, más de lo que creemos o imaginamos. Iglesia, nosotros somos una iglesia dadivosa. Cuando llegan momentos difíciles siempre ofrendamos, y eso es una bendición. Cuando hay hermanos necesitados y se ha dicho, hermanos, vamos a ofrendar, sale la ofrenda. Para Venezuela salió una muy buena ofrenda. Y qué bendición. Pero que no sea mostrando una necesidad que nosotros ofrendemos bien a Dios. Porque la Biblia dice, no con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Es decir, Dios ama cuando usted dice, Señor, lo que tú me has dado, lo que tú me has bendecido, oh Señor, gracias, yo te lo ofrezco a ti. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En algún momento, un hombre rico llegó donde Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él dijo, los mandamientos se los sabes. Y él le quiso salir adelante al Señor, le dijo, los he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más tengo que hacer? Y él le dijo, una cosa te falta. Vende lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Y el hombre se quedó pensando y dijo, no, hasta allá tampoco. Y se fue porque tenía muchas posesiones. Pero Pedro, bien inteligente, le dijo, Señor, y nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Es decir, si a él lo sacaste así, ¿qué se queda para nosotros? El Señor le dijo, he aquí, hoy yo te digo que recibirás 10 veces aún más aquí en la tierra de lo que hayas dejado y la vida eterna. Es decir, que en este camino el Señor nos bendice mucho, mucho, pero mucho más allá de lo que usted y yo nos imaginamos, porque Él es fiel, Él es bueno. Él está dispuesto a bendecirnos. Pero espera que usted y yo seamos generosos, hermano. Que no nos toque pegarnos en el codo siempre, sino que tengamos las manos abiertas para dar. Porque el que tiene las manos abiertas para dar, también las tiene para recibir. Póngase en pie, por favor, mi querido hermano, y vamos a orar al Señor. Hermano querido, Dios sí bendice. Dios sí nos bendice. Dios ha sido nuestro proveedor, ha sido mi proveedor, mi ayudador, mi todo. Y yo sé que usted también ha visto la mano de Dios. Vamos a decirle, Señor, gracias por bendecirme tanto. Gracias, Señor, por ser tan bueno conmigo.